Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unos resultados financieros que, la verdad, saltan a la vista. Hablamos de Banvida S.A. Mm. El dato que digamos encendió las alarmas, pero en el buen sentido, es un aumento impresionante en la ganancia por acción. Esto fue en el segundo trimestre de 2025. Ajá. Se disparó. Pasó de 7.32 a 16.87 pesos por acción si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Guau, más del doble. Más del doble, exacto. Para entender esto, nos estamos basando en los estados financieros intermedios, los no auditados, de Banvida al 30 de junio de 2025, y también en un análisis que compara justo esos segundos trimestres 2024 contra 2025. Ok. La misión acá es descifrar qué hay detrás de este salto tan grande, evaluar un poco la salud financiera general que muestran estos papeles y, bueno, sacar las claves más importantes. Vamos a fondo con esto. Así es un cambio porcentual enorme, ¿eh? De esos que te obligan a mirar con lupa, ¿no? Para entender qué lo impulsó y qué nos dice sobre la compañía en un sentido más, digamos, amplio. No es algo que se vea todos los días. Retomemos entonces esa ganancia por acción. El análisis que tenemos es bastante claro. Conecta este brinco directamente con un incremento muy fuerte en la utilidad neta del segundo trimestre. O sea, el periodo de abril a junio. Claro. La utilidad pasó de unos 11.7 mil millones de pesos en el Q2 de 2024 a casi 27 mil millones en el Q2 de 2025. Increíble la diferencia. Acá es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Cómo se explica una diferencia tan grande en solo un año? Bueno, lo verdaderamente fascinante, creo yo, es que según los datos, hay un protagonista casi absoluto detrás de esta mejora. ¿Sí? ¿Cuál? La causa principal fue el aumento en la participación en la ganancia de asociadas y negocios conjuntos. O sea, el dinero que Banvida recibe por su parte en otras empresas. Exacto. En términos simples, eso es. Y aquí la estrella es su inversión clave, Consorcio Financiero S.A. Claro, consorcio. Los ingresos por este concepto, que vienen mayoritariamente de consorcio, más que se duplicaron en el trimestre. Pasaron de unos 13.100 millones en Q2 de 2024 a 28.300 millones en Q2 de 2025. Impresionante. Este es el núcleo del modelo de negocio de Banvida, ¿entiendes? Actúa como una sociedad de inversiones y su destino está muy atado al de consorcio financiero. O sea que el éxito trimestral de Banvida es en gran medida un reflejo directo del éxito de consorcio financiero. Totalmente. ¿Hubo algún otro factor que contribuyera o fue exclusivamente eso? Fue el motor principal, sin ninguna duda. Prácticamente toda la historia de ese trimestre se explica por ahí. Ahora bien, sí hubo otros factores que sumaron un poquito, pero su impacto fue marginal en comparación. A ver. Por ejemplo, los gastos de administración bajaron levemente, de 196 millones a 186 millones trimestrales. Ok, algo es algo. Sí, los costos financieros netos también se redujeron un poco, de 398 millones a 358 millones. E incluso el impacto negativo por la variación de la UF fue menor este año en ese trimestre. Una pérdida de 781 millones comparada con una de 1.50 millones el año anterior. Entiendo. Son ajustes menores, digamos. Gotas en el océano comparado con la ola de ganancias que llegó desde consorcio. Entendido. Pequeños vientos de cola, como quien dice, pero la propulsión principal vino de otro lado. Hay un detalle técnico importante que mencionan las notas y el análisis. El número de acciones en circulación de Banvida no varió. Sigue siendo 1.600 millones 65.708 acciones. ¿Por qué es relevante recordar esto? Es crucial. Porque confirma que ese espectacular aumento en la ganancia por acción de $7.32 a $16.87 es un reflejo directo y puro del aumento en la ganancia total de la compañía en ese trimestre. Claro. O sea, no hubo trucos contables como recompra de acciones que achicara el denominador ni emisión de nuevas acciones que lo agrandara. Simplemente, la utilidad neta creció fuertemente, el número de acciones se mantuvo igual, y bueno, el resultado es esa ganancia por acción disparada. Clarísimo. Entonces, el segundo trimestre fue estelar, gracias a consorcio. Pero, ¿fue solo un golpe de suerte trimestral o esa tendencia positiva se mantuvo si miramos, digamos, la foto completa del primer semestre, de enero a junio? Buena pregunta.
¿Qué nos dice el balance general, el estado de situación financiera, sobre cómo estaba Banvida al 30 de junio de 2025? Ampliemos un poco la perspectiva. Dale. Si conectamos esto con la visión semestral, vemos que la utilidad de los primeros 6 meses también fue mayor que la de 2024. Hablamos de 55,000 millones versus 51,000 millones. Ah, ok. Creció, pero no tanto como el Q2. Exacto. El crecimiento existe, pero es mucho más moderado que ese salto visto solo en el Q2. Esto confirma que el segundo trimestre fue excepcionalmente fuerte. Ahora, si miramos el estado de situación financiera, comparando junio de 2025 con diciembre de 2024, surgen movimientos interesantes. A ver, empecemos por los activos. Crecieron de 740,000 millones a 786,000 millones de pesos. Y dentro de esos activos, algo que llame la atención particularmente. Definitivamente. Lo más notorio es el aumento en efectivo y equivalentes de efectivo. Pasó de 13,700 millones a más de 51,300 millones. ¡Wow! Casi cuadruplicaron la caja en 6 meses. Así es. Eso es muy, muy llamativo. ¿Y de dónde salió todo ese efectivo de repente? ¿Vendieron algo importante o...? No, la respuesta está en el estado de flujos de efectivo. No fue por ventas extraordinarias, sino principalmente por el manejo de los dividendos. Ah, mira vos, en el primer semestre de 2025, Banvida recibió más dividendos de su asociada, Consorcio Financiero, unos 52,700 millones comparados con 44,000 millones en el mismo periodo de 2024. Ok, ¿entró más? Y al mismo tiempo pagó menos dividendos a sus propios accionistas. Solo 10,000 millones en la primera mitad de 2025 frente a 18,100 millones en la de 2024. Ah, claro, tiene toda la lógica. Entonces, la fórmula es simple. Entró más dinero por dividendos recibidos y salió menos por dividendos pagados. El resultado es esa fuerte acumulación de efectivo en la caja. Perfecto. Recibieron más y repartieron menos. La diferencia se queda en casa. ¿Y qué ocurrió con el otro lado de la ecuación? ¿Los pasivos y el patrimonio? Bueno, los pasivos también subieron, de 83,000 millones a 101,000 millones. El aumento principal se concentra en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Saltó de 2,400 millones a 16,700 millones. Otro salto grande ahí. Sí, pero acá hay un detalle importante que aclara la nota 11. La gran mayoría de ese monto, unos 16,500 millones, es la provisión del dividendo mínimo obligatorio, semestre de 2025. Entiendo. O sea, es una deuda registrada contablemente porque ya se generó la obligación, pero la plata todavía no había salido de la caja al 30 de junio. Exactamente. ¿Y qué hay de la deuda financiera? Los bonos que tiene emitidos Banvida. La deuda por bonos, que está clasificada como otros pasivos financieros, se mantuvo relativamente estable. Esto en términos de su moneda original, que es la UF, la unidad de fomento. Claro, en UF. Recordemos que Banvida tiene 2 series de bonos en circulación. Ambas son de largo plazo y están denominadas en UF. Esto significa que su valor en pesos chilenos fluctúa con la inflación, un factor clave acá. Ajá. Lo que sí cambia entre diciembre y junio es qué porción de esa deuda se considera de corto plazo, o sea, corriente, y cuál de largo plazo, no corriente. Por la proximidad de los vencimientos, más que nada. Ok. Pero lo fundamental, y esto lo dice la nota 10, es que Banvida está cumpliendo con todas las condiciones y compromisos, los famosos covenants, asociados a estos bonos. Y eso es una señal positiva, ¿no? De solvencia y disciplina financiera. Bien, eso da tranquilidad respecto a sus obligaciones financieras. Y en cuanto al patrimonio, ¿también creció? Sí, el patrimonio neto creció. Pasó de 657,000 millones a 685,000 millones de pesos. Y este aumento se explica principalmente por las utilidades acumuladas durante el semestre que ya comentamos. Y supongo que, a pesar de todos estos movimientos, el activo estrella, el más pesado en el balance, sigue siendo la inversión en consorcio financiero, ¿verdad? Absolutamente. Al 30 de junio de 2025, esa inversión está valorizada en 711,000 millones de pesos, usando el método de participación como se detalla en la nota 8. Una enormidad.
Sí, representa la inmensa mayoría de los activos totales de Banvida. Esto no hace más que reforzar lo que venimos diciendo. La historia financiera de Banvida es en esencia la historia de su participación en consorcio financiero. Perfecto. Ahora entremos en algunos detalles que a veces, bueno, se pasan por alto, pero pueden ser importantes. Estos estados financieros vienen con un informe de revisión de los auditores externos. Ujú. El informe dice que es una revisión, no una auditoría completa, y concluye que no encontraron nada que les haga pensar que las cifras no estén presentadas razonablemente. Pero, ojo, según los criterios descritos en la nota 2, de la nota 2. Y esa nota 2 es clave, porque aclara algo interesante. La base contable que usa Banvida no es puramente NIF. O sea, no son las normas internacionales de información financiera al 100%. Exacto. La nota 2 explica que principalmente por cómo se integra la inversión en consorcio financiero, se usan criterios mixtos. ¿Cómo es eso? Consorcio tiene filiales en sectores muy regulados, como banca y seguros, tanto en Chile como en Perú. Estas filiales tienen que seguir normativas contables específicas que dictan los reguladores locales, la CMF en Chile, la SBS en Perú. Claro, las normas locales. Y esas normas a veces difieren de las NIF. Entonces, al consolidar todo eso, Banvida termina aplicando una mezcla de criterios. Y el informe del auditor también menciona de pasada un cambio en las normas de auditoría en Chile este año. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para quien analiza estos números? ¿Debería encender alguna, digamos, luz de alerta? Bueno, es fundamental entender qué significa una revisión versus una auditoría, ¿no? Una revisión ofrece una seguridad limitada. El auditor básicamente pregunta, analiza y verifica si algo salta a la vista como incorrecto según las normas contables declaradas, que en este caso son las de la nota 2. Ok, es más acotado. Mucho más. Una auditoría es bastante más profunda y ofrece un nivel de seguridad alto. El hecho de que la conclusión sea sin modificaciones en la revisión es positivo, pero dentro de ese alcance limitado. No es una garantía absoluta como la de una auditoría completa. Y el tema de la base contable mixta. Esa mezcla de NIF con normas locales de banca y seguros. Eso es muy relevante para la comparabilidad. Significa que si queremos comparar las cifras de Banvida, o más bien las de consorcio que impactan en Banvida, con las de otra empresa que sí aplica NIF puras, bueno, la comparación no es directa. Hay que tener cuidado. Claro, hay que tener cuidado porque podríamos estar comparando peras con manzanas si no se entienden bien estas diferencias contables. No es necesariamente malo, ojo, es una consecuencia de la estructura del grupo y los sectores donde opera, pero sí exige un análisis más cuidadoso al hacer benchmarking o comparaciones sectoriales. Entendido. Requiere una capa extra de análisis al comparar. Hay otros puntos relevantes, quizá escondidos en las notas a los estados financieros. Sí, un par más que creo vale la pena mencionar. La nota 4, sobre administración de riesgos, es interesante. Habla de los riesgos típicos, mercado, o sea, cómo le afectan las variaciones de la UFE o las tasas de interés, liquidez, pero pone un énfasis especial en el riesgo de crédito. Ajá. Y aquí, el riesgo de crédito para Banvida está íntimamente ligado a la salud financiera y, sobre todo, a la política de pago de dividendos de consorcio financiero. Claro, volvemos a consorcio. Siempre. Si a consorcio le va mal o decide retener más utilidades, el flujo de caja de Banvida se resiente directamente. Es su principal fuente de ingresos. Ya vimos cómo la variación en los dividendos recibidos impactó la caja este semestre. Claro, esa dependencia es el tema recurrente, sin duda. ¿Algo más antes de cerrar el análisis del periodo en sí? Sí, y es algo que nos proyecta hacia el futuro inmediato y, yo diría, plantea una pregunta importante. Se trata de los hechos posteriores al cierre. Están reportados en la nota 20. Hechos posteriores. ¿Qué pasó después del 30 de junio? Bueno, después del 30 de junio ocurrieron dos cosas significativas. Primero, la renuncia de un director el 9 de julio, algo relativamente normal, digamos. Pero lo segundo es mucho más relevante estratégicamente. El 21 de julio de 2025, Banvida compró un 1,93% adicional de acciones de Consorcio Financiero S.A. Vaya. O sea, invirtieron más plata para aumentar su participación en su inversión clave justo después de cerrar este buen semestre. Exactamente. ¿Y se sabe cuánto pagaron o a quién le compraron?
Sí, pagaron casi 45,000 millones de pesos por ese paquete adicional de acciones. Con esto, su participación en Consorcio Financiero subió del 43.95% al 45.88%. Un aumento no menor. No, para nada. Y los vendedores fueron dos accionistas institucionales importantes que de hecho salieron completamente de la propiedad de consorcio con esta transacción. International Finance Corporation, el IFC, que es parte del Grupo Banco Mundial, El IFC. y una sociedad llamada Calverton Spain S.L. Después de esto, en agosto, Banvida nombró a un nuevo director para llenar la vacante que había quedado. Interesantísimo movimiento. Redoblaron la apuesta por consorcio entonces. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de toda esta exploración financiera de Banvida al primer semestre de 2025, ¿cuáles serían? Yo diría que los titulares son, primero, un segundo trimestre excepcionalmente fuerte, impulsado casi en su totalidad por los resultados récord de su inversión principal, Consorcio Financiero. Ok. Segundo, esto provocó un salto espectacular en la ganancia por acción, reflejando directamente esa mayor utilidad. Tercero, el semestre completo muestra mejora respecto a 2024, aunque el gran impulso fue trimestral. Bien. Cuarto, el balance general luce sólido, con una posición de caja mucho más abultada debido a mayores dividendos recibidos y menores pagados. Quinto, la dependencia de Banvida respecto a Consorcio Financiero es absoluta y central a su modelo de negocio. Totalmente. Con la compra adicional de acciones realizada después del cierre del periodo analizado. Muy claro. Una foto de fortaleza financiera actual, pero con una concentración estratégica muy marcada. Exactamente. Y aquí es donde surge la reflexión final que nos dejan estos documentos y los eventos posteriores. A ver. Esa compra adicional de acciones de consorcio, usando una parte importante de esa caja acumulada, es una señal inequívoca. Banvida está profundizando su apuesta estratégica, concentrándose aún más en ser un vehículo de inversión en ese conglomerado financiero que es consorcio. Ahora bien, si recordamos la complejidad contable que existe dentro de consorcio, esa mezcla de normas NIF con regulaciones bancarias y de seguros locales e internacionales, y la dependencia total, y ahora aumentada de Banvida en sus resultados, emergió una pregunta relevante sobre la visibilidad. ¿Visibilidad en qué sentido? ¿Cuán transparente es para el inversor de Banvida el detalle de dónde provienen exactamente las ganancias dentro de consorcio? Más allá del número final que reporta Banvida, ¿se entiende bien qué negocios específicos, banca, seguros, Chile, Perú, etcétera, están impulsando el éxito? Es una buena pregunta. ¿Y qué implicaciones podría tener eso? Pues la implicación principal tiene que ver con el riesgo futuro. Si no hay una visibilidad granular completa sobre los motores del éxito de consorcio, es más difícil anticipar cómo podrían afectar a Banvida, aunque sea indirectamente, futuros cambios regulatorios en el sector bancario o de seguros, o cambios en el ciclo económico que impacten a unos negocios de consorcio más que a otros. Claro. Es algo que, sin duda, requiere un seguimiento continuo y un análisis que vaya más allá de la lectura superficial de los propios estados financieros de Banvida S.A. La salud de Banvida depende críticamente de la salud subyacente y, claro, de la estrategia de consorcio. Un punto muy agudo para tener en el radar. La interdependencia es total y la visibilidad sobre los detalles de la asociada se vuelve cada vez más crucial. Con esta reflexión, entonces, cerramos nuestro análisis a fondo de hoy.